ilustrísimas autoridades de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Cáceres, de la Mancomunidad y del Ayuntamiento de Losar de la Vera. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el Centro de Interpretación del Paludismo para estar hoy presente en este evento y la hospitalidad que nos está brindando el Ayuntamiento de Losar de la Vera. Es para mí un honor realmente el poder participar en este acto homenaje, en la entrega del premio a Quique Bassat, investigador pues admirado por todos los que estamos aquí. Muy bien. La verdad que hablar de Carlos V a un público como el que se congrega aquí en esta mañana, pues es realmente fantástico, porque en un entorno en el que esta figura del emperador es tan conocida, por la proximidad a Jarandilla, a Cuacos de Yuste, pues es realmente una suerte. No en todos los territorios es tan conocido, ni tan respetado, ni tan admirado el emperador. En otros territorios pues se discrepa más sobre esas interpretaciones que tiene la vida del emperador. Seguirá siendo un misterio el por qué decidió el emperador al final de su vida venir a estas tierras para pasar sus últimos años. Hay quien dice que por el clima, atraído por el que había nacido en Gante, con ese mal tiempo que había allí, pues venir a un clima mucho más agradable. Otros que, bueno, tal vez por estar cerca de la corte, pero a una cierta distancia. Y también, bueno, por influencias de algunos personajes como eran el propio Luis Méndez de Quijada, que era uno de sus consejeros. Lo cierto es que, bueno, decidió venir aquí y aquí pues terminó sus últimos años, en el año 1557 y 58. El emperador es curioso como dice aquí, ex maximum minimum, ese hombre victorioso, ese monarca que había triunfado en conquistas, en la campaña de Túnez, que había luchado en Mühlberg contra los protestantes, que había recorrido toda Europa, pues al final, por ese mosquito, es el que acaba con la vida de ese gran monarca, de ese gran hombre de Estado como fue Carlos V. Son las paradojas de la vida, pero así es. Yo creo que él habría disfrutado unos años más de estancia en estas tierras, pero bueno, no pudo ser, ¿no? Hay un historiador, Geoffrey Parker, que es uno de los grandes conocedores de la vida tanto de Felipe II como Carlos V, y en algunas ocasiones he coincidido con él en el monasterio de Escorial, y él le gustaba pensar, dice, bueno, cuando Felipe II estaba aquí en el Escorial y le llegan las noticias de la derrota de la Armada Invencible, pues era un día como hoy, ¿qué es lo que pensaba, qué temperatura hacía? Podemos de este momento hacer ese viaje en el tiempo, y nosotros que estamos aquí también próximos a donde vivió el emperador, un día como hoy, lluvioso, ¿qué pensaría el emperador en unas circunstancias como esta? ¿Qué estaría él sintiendo en ese momento? Pero bueno, aquí fueron sus últimos momentos en el monasterio de Yuste. Sin duda nos encontramos ante un rey sumamente viajero. Él no paró, toda su vida fue un constante movimiento de un sitio para otro. 9 veces en Alemania, 6 en España, 7 en Italia, atravesando los océanos. Así nos lo deja escrito en su discurso de abdicación cuando está en Bruselas, y así lo expresa, un poco haciendo un resumen de todos esos viajes que ha hecho a lo largo de su vida. Fue un no parar constante por motivos políticos, era señor de tantos reinos, de ducados, de señoríos, y tenía que atender constantemente pues todos esos territorios. No podía parar, ¿no? Hacía una cantidad de viajes en barco, a caballo, un vigor que yo creo, tantos viajes que yo creo que ha viajado más que algunos de los que estamos aquí en este momento. Las fuentes para conocer sus viajes pues son muchas, desde sus cronistas como Laurent Vital, que la acompaña siempre en el viaje a España,
los estudios que hay de Manuel Fernández Álvarez, un libro de Foronda que además se encuentra en internet y que nos permite conocer día a día dónde estuvo el emperador desde que nace en febrero de 1500 hasta que muere en 1558. Yo creo que de ningún otro monarca de la historia podemos reconstruir día a día dónde estuvo en cada momento, como es esta figura del emperador. Además, él siempre le gustaba alojarse en monasterios, en conventos, en palacios, en castillos de hombres principales. Tenía porque acompañaba una corte muy numerosa y así pues tenía que elegir una serie de lugares que le permitiesen ese tipo de alojamiento. Son viajes que les tenemos muy bien organizados y muy claros. Cuando llega a España, desde Gante, donde había nacido en el año pues, en 1500, llega aquí en 1517, está un tiempo, se marcha para ser coronado emperador, regresa en 1522, tiene que ir a Alemania a unas campañas contra los protestantes, la coronación imperial en Bolonia, en Italia. Bueno, son diferentes campañas hasta que abdica en Bruselas y decide ya regresar a España para sus últimos años en ese retiro. Vamos a hacer este viaje, esta ruta por los viajes del emperador a través de lo que son las recreaciones históricas. Y aquí tendríamos que preguntarnos qué es eso de las recreaciones. Estamos ante un subgénero de la historia con mayúscula, la historia como ciencia, la historia como académica, y tenemos diferentes formas de explicar y de hacer divulgativa esa historia. Hay quien escribe novelas, hay quien hace una serie de televisión, hay quien pinta una maqueta, hace unos soldaditos de plomo con una muestra, una exposición. Bueno, ahí entran también las recreaciones como un subgénero más de hacer divulgativa esa historia. Y ahí tenemos el problema de los historiadores, lo que llamamos quién es el que pone la piel al dinosaurio. El historiador, como cualquier científico, no se puede salir de lo que es propiamente esos huesos del dinosaurio. El paleontólogo, el historiador, tiene que ceñirse a los documentos, a lo que nos permite la ciencia. Podemos decir, estos huesos que hemos encontrado, es esto lo que tenemos. Y como mucho le podemos poner esa piel verde y poco más. Pero sin embargo, si vamos a la naturaleza es mucho más rica. Tiene un colorido y es exuberante, es mucho más amplia. El problema es que el historiador no puede darnos este tipo de colores, porque el historiador no puede ni imaginar ni aportar algo que la ciencia no te dé con seguridad que eso fue así. Eso sí que lo puede hacer el novelista, el que hace la serie de televisión, el que hace la recreación histórica, que te permite ya, dentro de lo que es posible, que fue posible, puede ponerle otro tipo de piel a ese dinosaurio. Es un poco la recreación histórica va en ese sentido, que es un mundo muy amplio. Tal vez ese sea un problema de los que tienen estas recreaciones, que se mezclan los mercados con las fiestas, las teatralizaciones, diferentes tipos de interpretaciones. Hay un conglomerado de diferentes representaciones que habría que ver un poco qué es lo que trata de ver y de explicar cada una de ellas. Nos vamos ya a la historia. Aquí hay unos antecedentes, por no irnos muy lejos en el tiempo. Nos quedaríamos con la llegada de la reina madre, de la reina Juana I de Castilla, a Tordesillas. Ella, su padre, Fernando el Católico, ha vuelto de Sicilia y decide, en un momento dado, inhabilitarla, dejarla allí en Tordesillas, porque hay que ver que Juana llevaba varios años dando vueltas desde que ha muerto Felipe el Hermoso, que murió en septiembre de 1506 en Burgos. Llevaba 2 años dando vueltas por Castilla con el féretro de su marido. Tenía que llevarle hacia Granada, hacia la Capilla Real de Granada para enterrarle, pero bueno, le iban pasando cosas, el nacimiento de su hija póstuma, de Catalina, le iban pasando diferentes avatares, hasta que en un momento dado se decide que se quede en Tordesillas, en el Palacio Real que había allí.
Y llegamos al primer viaje de Carlos, que ha sido educado en la corte de Malinas, en Bruselas, donde está en este momento Miguel, que le mandamos un abrazo desde aquí, que no sé si seguirá conectado o no, pero bueno, que nos estará escuchando. Llega ese viaje, él se había autoproclamado rey ya de Castilla, que decía Josep Pérez, que eso era casi un golpe de Estado, lo que intenta ya, porque claro, tenían que ser las Cortes la que le proclamasen rey. Hace desembarco en Tazones, Villaviciosa, y va a hacer un viaje, y siempre con esos motivos y con unos objetivos políticos clarísimos. Él tiene que ir primero a ver a su madre, a la reina Juana Tordesillas, luego a entrevistarse con su hermano pequeño, que no le conocía, con el infante don Fernando, luego tiene que ser proclamado rey. Es decir, él se va moviendo, como le va a pasar toda su vida, marcado y determinado por una agenda política que no le va a dar tregua. Este es el desembarco, entonces que si hubo unas tormentas, que tenía que haber llegado a Cantabria. El caso es que llegó a ese pueblo pequeñito ahí de Asturias, a Tazones, y son una de las primeras recreaciones históricas que se empezó a hacer, la de desembarco en Tazones. Por la ría de Tazones va subiendo y va a llegar a la localidad de Villaviciosa, donde allí se aloja unos días en la casa de Eusebia, que además se conserva, tanto la casa como ellos dicen que esa estancia, con esas maderas, esas paredes de castaño, pues que allí estuvo unos días Carlos V. Y continúa ese viaje, tiene que ir pasando pues por Aguilar de Campoo, donde se aloja en las casas del marqués de Aguilar, va pasando por Becerril, vamos muy deprisa en este recorrido, en esta ruta, pasa por el castillo de Ampudia, vamos viendo siempre en las casas de los nobles, de los marqueses, del señor del castillo de Ampudia, hasta que llega a Tordesillas para ver a su reina madre, que hacía ya muchos años que no la veía, ¿no? Este es una maqueta y una reconstrucción de cómo era el Palacio Real que había en Tordesillas, del cual no queda nada en este momento. Se ha destruido todo y bueno, pues ya no queda nada. Allí vivía Juana con su hija Catalina, una hija póstuma que había nacido en Torquemada, y llega Carlos con su hermana mayor, con Leonor. Bueno, pues hacía muchos años que no se veían, y bueno, Juana le deja vía libre para que él pueda ser rey y se aparta, le deja pues para que siga adelante con sus planes. Esta es una imagen del Palacio Real de Tordesillas. El siguiente punto va a ser el encuentro con el infante, con su hermano pequeño, que había nacido en Alcalá de Henares en 1503, con el infante don Fernando. Y aquí no hay mucha discusión. Él le deja bien claro, le dice: Carlos, yo soy el primogénito, soy el mayor, tengo la legitimidad y tú te vas a apartar de mi camino. Y es más, a los pocos meses le va a enviar fuera de España y no va a volver nunca más. Fernando era el que muchos en Castilla consideraban que iba a ser el futuro rey. Era el nieto preferido de Fernando el Católico, y muchos nobles y gran parte de la sociedad le tenían como que iba a ser el futuro rey de Castilla. Aquí estamos ante un problema un tanto de conflictividad, de este problema dinástico que se arrastra desde la muerte de la reina Isabel la Católica, del paso de los Trastámara a la Casa de Austria, a los Habsburgo. Bueno, pues mientras que el que se había criado aquí en Castilla, nacido en Alcalá de Henares, educado en Simancas, luego en Valladolid y demás, pues se le veía como el futuro, el sucesor casi de esa línea de los Trastámara, más que de la línea de los Austria. Terminado y solucionado el problema también con su hermano pequeño, pasa unos días de descanso en el convento del Abrojo, en Laguna de Duero. Allí le impone el toisón de oro, casi como un premio de consolación a Fernando, y ya va a entrar en Valladolid en 1517, en noviembre, donde va a ser recibido por la población con grandes fiestas y demás, ¿no? ¿Por qué viene a Valladolid? Porque él ha convocado aquí las Cortes. Las Cortes tienen que proclamarle rey.
Es decir, desde en Castilla, desde la época de los visigodos, el sistema que tenemos de la monarquía, nuestra tradición y nuestra costumbre, es que son las cortes las que proclaman rey, cuando el rey, una vez que el rey ha jurado los fueros, las leyes, lo seguimos haciendo así. 15 siglos después se mantiene esa tradición. En el momento que el rey jura, en este momento ahora son la Constitución, las cortes le proclaman rey. Así se hacía en la época de los visigodos y así tenía que hacerlo Carlos en este momento. Él venía como príncipe. A partir de este momento, de las cortes que hay en febrero en la iglesia de San Pablo en Valladolid, pues las cortes le van a proclamar el rey de Castilla. La corona de Castilla tenía unas solas cortes que eran únicas, se habían aglutinado todos los reinos en unas solas cortes. Sin embargo, la corona de Aragón se mantenían tres cortes, las de Valencia, las de los condados catalanes y las del reino de Aragón. Carlos tendrá que ir una vez ya como rey de Castilla, tiene que pasar a la corona de Aragón para ir pasando por todas esas tres cortes para que le vayan proclamando rey. Así lo hace en ese viaje hacia Zaragoza. El siguiente viaje después va a ser hacia Barcelona, donde también se va a celebrar una orden del Toisón de Oro, que se conserva pues, en la Catedral Vieja de Barcelona, esa representación de los miembros de esa orden del Toisón de Oro. Y cuando está aquí en este momento en las Cortes catalanas, es cuando recibe la noticia de la muerte de su abuelo Maximiliano. Ha quedado vacante, por tanto, la corona imperial. Él tiene mucho interés en optar a esa corona imperial porque con eso piensa que si es emperador va a poder hacer mejor frente a los infieles, a los turcos, va a solucionar el problema del protestantismo que está empezando en este momento. Lutero en 1517 ha ya proclamado en la iglesia de Wittenberg pues esas protestas. Él tenía mucho interés, compite con el rey Francisco de Francia, con Enrique VIII de Inglaterra. A los príncipes electores hay que comprarles, hay que darles dinero para que te elijan, y es un poco lo que hace Carlos y es un poco el siguiente paso. Deja de momento aparcada el paso por Valencia y se va a marchar a esa coronación imperial que será un tiempo después, en 1520, en octubre, en Aquisgrán, donde recibe por primera vez la coronación. Luego tendrá que esperar unos años para que el Papa le corone en Bolonia. Dejando aquí a Adriano de Utrecht, al regente, es cuando va a estallar ese movimiento comunero, la rebelión comunera, que no vamos a entrar ahora en estas cuestiones, pero tiene unos hitos y unos momentos tremendos. Por poner uno de ellos, en la quema de Medina del Campo, ese 21 de agosto de 1520, que fue una verdadera conmoción. Se quemaron más de 700 casas, muchas de ellas de mercaderes, con todas las mercancías que tenían allí en la localidad, y que cuando el resto de Castilla tiene conocimiento de esa destrucción que ha habido de Medina del Campo por los Fonseca y por Ronquillos, les fue de las manos aquello. Eso sirvió también como una llama y ese movimiento comunero se va a extender por otros grandes territorios de Castilla. Muchos estaban titubeando, no sabían muy bien de parte de quién ponerse. No vamos a entrar ahora en las causas ni en las interpretaciones de las comunidades de Castilla, pero esto es un acicate para que muchos, como Valladolid, como Burgos, se sumen al bando comunero en esta guerra. Ayer conmemorábamos el 5º aniversario de este ajusticiamiento. La batalla de Villalar fue el día 23, al día siguiente 24, es decir, ayer se conmemoraba cuando Juan de Padilla de Toledo, Juan Bravo de Segovia, Francisco Maldonado de Salamanca fueron ajusticiados tras un juicio sumarísimo en la localidad de Villalar, y sus cabezas quedaron ahí expuestas. Y aquí casi se corta de raíz pues esa rebelión comunera, aunque va a continuar en Toledo hasta febrero, y lo va a sustentar María Pacheco, la viuda de María de Padilla, hasta febrero del año siguiente. Hay algunos viajes que quedan todavía sin recrear. Este es uno de ellos.
cuando Carlos se va a casar con la emperatriz Isabel de Portugal y se va para Sevilla. Este es un viaje que es también muy interesante, porque la reina hace un viaje por Portugal y entran, y bueno, ya se encuentran allí para casarse en los Reales Alcázares de Sevilla. Tenemos algunas recreaciones todavía pendientes por poner en marcha. Esta es una que seguramente será muy vistosa y no creo que se tarde mucho, porque en Sevilla seguro que por falta de caballos y carrozas y de alegría no creo que falte, y bueno, pues habrá que ver. Hay una peculiaridad que, bueno, Carlos V en este viaje fue excomulgado por el Papa, porque en 1526, cuando se produjo uno de los líderes comuneros, el obispo Antonio de Acuña, que era obispo de Zamora, mató al carcelero Amendo Noguerol en la fortaleza de Simancas, y se le da garrote vil como castigo, y al estar bajo jurisdicción eclesiástica el Papa excomulga tanto a Carlos V como al secretario Francisco de los Cobos a Ronquillo. Carlos tendrá que mandar emisarios para que se le levante rápidamente esa excomunión, y que se tiene que casar con Isabel en las Reales Alcázares de Sevilla. Según hacen ese viaje, van pasando por muchas localidades, como por ejemplo por Úbeda, donde van jurando los fueros. Ahí se conserva esta placa que recuerda ese juramento de Carlos, y se hacen unas recreaciones muy bonitas también de ese paso del emperador por allí, camino de Sevilla, y luego hacia Granada, donde pasó lo que se llama, hoy día llaman la luna de miel, de una manera muy divertida. Hay que tener en cuenta que Carlos se alojaba en la Alhambra de Granada, y la emperatriz a unos 2 kilómetros en el convento de los Jerónimos. Bueno, es una luna de miel un tanto peculiar para los conceptos que tenemos hoy día, ¿no? Se veían de vez en cuando, pero bueno, es una luna de miel un poco distinta, ¿no? A su vuelta a Valladolid es cuando van a hacer el primogénito, van a hacer Felipe II, que es una recreación pues también muy bonita, ¿no? De cómo se hace en 1527 este bautizo del príncipe Felipe, que será Felipe II después. Sabemos que ni Carlos V ni la emperatriz no asistieron al bautizo. Esto es algo que también nos llama mucho la atención. No había costumbre de que asistiesen al bautizo. La emperatriz está en la cuarentena, sin estar 40 días de baja sin tener una comparecencia pública, y Carlos pues estaba en otros temas. Va a tener 3 padrinos: el duque de Béjar, el duque de Alba y el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, el gran vencedor contra los comuneros. Y luego también va a estar la madrina, va a ser Leonor, la hermana mayor de Carlos V, en la iglesia de San Pablo. Con la coronación que le hace el Papa después, en 1530, en Bolonia, en Tarazona, hacen una recreación, porque hay un friso en su ayuntamiento, hay un friso muy bonito que recoge toda esta corte solemne que fue acompañando al emperador para esa coronación imperial. Y habría otras muchas más recreaciones, tanto del propio Carlos V como de su hijo, de Felipe II, como es la primera boda que hace de Felipe II en Aldea Tejada, en la provincia de Salamanca, en 1543. Se hace pues también una recreación muy bonita de esta primera boda. Sabemos que Felipe II se va a casar 4 veces. Cuando se muere María Manuela de Portugal, luego se casa después con María Tudor en Inglaterra, cuando muere María Tudor con Isabel de Valois, y luego la última con Ana de Austria, de quien tendrá el siguiente hijo, Felipe III. Y vamos acabando con la vida de Carlos V. A partir de 1555 se produce la muerte de Juana, que llevaba 46 años confinada en el Palacio Real de Tordesillas. Como decimos ahora, eso eran confinamientos, ¿no? Lo nuestro, vamos, ahí estuvo ella sin salir del Palacio Real, y para que luego nos quejemos nosotros de si estamos aquí unos meses metidos en casa, ¿no? Cuidada por los marqueses de Denia. Ahí estuvo en unas condiciones, además, cuando se marchó su hija Catalina, que se casó para ser reina de Portugal, ella se quedó sola y desamparada, y pues cada vez de una manera peor.
tanto su marido Felipe el Hermoso estuvo en un convento que hay al lado, que es patrimonio nacional, el convento de las Clarisas. Ahí estuvo Felipe II en el presbiterio de la iglesia, hasta que en 1525 se le lleva a la Capilla Real de Granada, donde está ahora. Y allí también, cuando muere Juana, en 1555, se la lleva a ese presbiterio y está hasta 1574, cuando se acaba el Escorial, y es cuando se lleva a Carlos V, se le saca de Coapus, del monasterio, el Jerónimo de Yuste, y se saca también a Juana en 1574 y se le lleva a todos al Escorial, al Panteón Real en este sitio, ¿no? Bueno, a Juana se la va a llevar a Granada, a Carlos se la va a llevar al Escorial. Una vez que ha muerto Juana, se pone fin a un problema que hemos vivido en España, que era una anomalía. Teníamos dos reyes, teníamos a la reina legítima madre confinada en ese palacio de Tordesillas y a Carlos, que no paraba de moverse, pero para él era una situación incómoda, porque no era normal tener dos reyes, digamos, reinando de manera simultánea. Esto es lo que le permite a Carlos abdicar. Comienza en 1555, primero una parte para su hermano Fernando, lo que va a ser el imperio. Para Felipe empieza dejando Flandes, pero luego ya en el año siguiente ya le cede, en enero le cede América, Castilla, los territorios italianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez ya que Carlos ha puesto punto final a esa situación, embarca para hacer lo que es el último viaje del emperador, esa salida otra vez para llegar al puerto de Laredo y desde ahí ir a encaminarse hacia el monasterio de Yuste. Cuando moría un rey, como los territorios eran muchísimos y no había formas de comunicarlo, lo que se solía hacer por los lugares era esta ceremonia, que era levantamiento de pendones. Se va por las plazas de los pueblos y se va levantando, dice Castilla, por el rey Felipe, y se levantaba el pendón y así varias veces, y el pueblo se enteraba de que había un nuevo rey. La gente decía, pues bueno, pues nos damos por enterados de que ya Carlos entonces ya no es rey, ha abdicado, ahora tenemos un nuevo rey. Era el sistema que se hacía tradicionalmente, levantar pendones, ¿no? Y así comenzamos este último viaje, que es un poco también como empezaron estas rutas de Carlos V. El primer viaje, el último viaje, es el que fue el germen de también, yo creo que de la red, ¿no? El comenzar con todo este núcleo. La llegada y el paso por Laredo, donde bueno, hay muchos recuerdos y unas estatuas, y se recuerda, y tiene también aprecio al monarca, al rey Carlos. Se sigue después por otras localidades, va bajando hacia el sur, por Medina de Pomar, llegará cerca de Valladolid, el monasterio de Santa María de Palazuelos, que está cerca de Cabezón de Pisuerga. Ahí queda una iglesia, queda la iglesia solamente del convento. Allí conoce a su nieto, el príncipe Don Carlos, un malogrado que va a morir encarcelado después por los problemas que tiene de oposición con Felipe II. Por cierto, le cayó muy mal su nieto, ¿no? Él se hizo una idea de que este chico no piensa bien, ¿no? Carlos se traía una estufa de Flandes para venirse aquí por los inviernos que iba a pasar, y el príncipe Carlos que se le antojaba esa estufa, que se la quería quedar, y Carlos decía, pero bueno, este chico que no funciona bien, ¿no? Intelectualmente. Bueno, ahí está en el monasterio de María de Palazuelos. Pasa por Valdestillas también, camino ya de Medina del Campo. En Medina del Campo se aloja en la casa de Rodrigo Dueñas, que también tiene una serie de desavenencias. Parece que le intenta agasajar con palos de Ceilán, quemando allí en un brasero y quemando pues unos pagarés que tenía, y el rey se siente muy ofendido y parece que se marcha sin hacerle mucho caso a este Rodrigo Dueñas en Medina del Campo. Así es como llega a Jarandilla en noviembre de 1556. Se va a alojar lo que hoy es el castillo Parador, el castillo de los condes de Oropesa. Ya lleva a estar pues casi 4 meses, hasta que terminan de hacer unas reformas y unos arreglos en el monasterio de Yuste, que bueno, pues esto les había pillado un poco por sorpresa. Se hace hoy día pues ese viaje, primero tanto de Tornavacas, cuando viene por Ávila, Medina del Campo, Ávila, pasa por Tornavacas y llega a Jarandilla,
y después de esos meses de estancia en Jarandilla, que tenemos aquí a Fermín, el alcalde, pues ya va con esta ruta ecuestre que se hace ahora todos los años en el mes de febrero, el camino ya de Cuacos de Just. He mencionado solamente recreaciones y viajes por Castilla y por España. Dejo todas las recreaciones que se hacen por el resto de Europa, porque si no, no terminaríamos. Sí que no me resisto a mencionar algunas de las más sobresalientes, como es el caso del Omegang en Bruselas, ese viaje que hizo Carlos en 1549 y que se le recibe de una manera pues espléndida, y que hoy día pues sigue siendo una de las fiestas más sobresalientes, como es ese recibimiento en la Gran Place de Bruselas, apoteósicas, que espero que algún día podamos ir todos los que estamos aquí a compartir este momento, ¿no? Y además es muy difícil tomar parte porque ellos, los trajes, y son unos grupos muy estrictos, tienen que ser unas familias de Bruselas los que pueden participar en esta comitiva y en estos desfiles. Pero digo, hay muchísimas más fiestas en San Severo, en Italia, en otros muchos lugares, ¿no? Por sacar alguna conclusión y alguna idea de este rápido repaso que hemos hecho, yo creo que las recreaciones históricas nos permiten divulgar la historia, dar a conocer y sacar muchos episodios históricos que tenemos ahí olvidados, que casi no conocemos, y que están cumpliendo unos objetivos realmente loables, episodios que nadie se acordaba de ellos, gracias a estas fiestas y a este sacarle ya es una labor de divulgación pues muy interesante. Esa historia académica que a veces llega a poco, porque se escriben artículos, libros, hacen congresos, pero a veces no llega a la población. Tenemos una dificultad muy grande para transmitir, para transferir el conocimiento. Están cumpliendo estas recreaciones una gran labor. Llegan de una manera mucho más, porque es el ocio, es divertida, es amena, llegan a la población de una manera pues mucho más cercana. Entonces están cumpliendo esa labor. Carlos se forjó una imagen en su época, ahí le tenemos, de Rey Gaspar. Se hacía pintar en algunos belenes como Rey Gaspar, pero no solamente es esta imagen, es decir, que él toda su vida o bien se representa como Hércules, se representa con esas columnas de plus ultra en América, vencedor de la campaña de Mühlberg con unas armaduras espectaculares. Carlos se forja una imagen. El problema que tenemos es que las recreaciones pueden dar una imagen a veces un poco distorsionada, o un tanto crear un personaje mítico que tal vez no fuese así. Las recreaciones, las que hemos visto prácticamente todos, son la llegada de Carlos a Tazones, a Villaviciosa, a un sitio, a otro. Siempre estamos llegando y siempre diciendo, pues que viva Carlos V, ¿no? La realidad no fue así. Ahí entra la función del historiador, que tiene que ir de la mano del recreacionista. Cuando entra en Valladolid, Carlos entra de una manera muy fría, porque ya había empezado a dar esos cargos eclesiásticos. El arzobispado de Toledo se lo había dado al sobrino de Guillermo de Croa, un flamenco, y el clero se había puesto ya, casi se había levantado en contra de Carlos, con lo cual tiene una oposición muy grande. Ni se le recibe así de bien siempre, y luego hay otras muchas partes de la vida del emperador, su parte militar, su parte religiosa, que eso en las recreaciones prácticamente no existe. Siempre es la llegada o esas comitivas, movimientos. Ahí tenemos un problema, y claro, el historiador tiene que intentar digamos, desmitificar, preocuparse más por el rigor, por lo que fue ese personaje histórico realmente, y no por crear ahora un personaje idílico que no fue tal cual en la realidad, ¿no? Pero tenemos una oportunidad tremenda, que es la de poner en valor, por la de dar a conocer a través de estas fiestas, estas recreaciones, y a través de la red de cooperación de rutas de Carlos V. Tenemos una labor por delante pues tremenda, que es realmente muy bonita, en la que merece la pena implicarse por dar a conocer la vida de Carlos V, que tanto puede unir
tanto a muchos países de Europa como a América, que aunque no estuvo nunca en América, pero sí que hizo muchas fundaciones de catedrales, de universidades, de ciudades que se están sumando ya también poco a poco a la red. Pues simplemente te agradezco mucho su atención y ya digo, ha sido un verdadero placer poder acompañar este día y enhorabuena a Quique Basa por este premio. Muchísimas gracias.